En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y estamos aquí en Vivir con Salud. Muy buenos días para todos. Y ya estamos en esa época hermosa y maravillosa de la Navidad. Así que muchas felicidades y a cuidarnos, ¿sabe? Tenemos que seguir cuidándonos. Esto de la pandemia no se acaba y tenemos que cada uno de nosotros poner de nuestra parte. Hoy vamos a estar hablando en estos primeros 30 minutos del programa sobre esta nueva variante Omicron. Me acompaña el doctor Armando Torres Nieves, infectólogo. Buenos días, doctor. Buenos días, Luz Nereida, y buenos días a toda la radio audiencia. Gracias por estar con nosotros. Ya hemos visto y hemos leído, ¿verdad? Y los que nos mantenemos al día buscando las informaciones de salud, sabemos que ya esta variante está en más de 20 y pico países alrededor del mundo, y en Estados Unidos continúan detectándose casos. Yo me imagino que es cuestión de semanas que la misma llegue a Puerto Rico. ¿Esta variante le debemos tener miedo? Bueno, sí y no. Cuando tú tienes el contexto de una pandemia que en apenas 2 años ha matado a nivel global 5 millones de habitantes, se han infectado 250 millones de personas. Hace 3 jueves, ese solo día se infectaron medio millón de personas. Una pandemia que ha provocado una caída de la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, de 4.4%, la peor caída de la economía del planeta desde los años 30 en la Gran Depresión. Una pandemia que ha hecho que en Estados Unidos solamente más de 170,000 niños ahora mismo no tienen un padre o una madre o una tía, una abuela, abuelo o un ser querido. O sea, cuando tú tienes todo ese contexto que la gente va viendo, si surge algo que dicen que es 2 veces más contagiosa que la actual, que es la Delta, que de por sí es súper contagiosa, pues claro que sí, inicialmente uno, ¿verdad?, se jamaquea la psiquis de cualquier persona, pero le digo a la gente desde el comienzo de la entrevista, calma, estamos comenzando, la comunidad científica está a todo dar en distintos centros del mundo bregando con la situación. Y tan pronto como un par de semanas después de hoy empiezan a salir datos oficiales, y hasta ahora no se entiende que necesariamente sea más letal ni de más causas hospitalizaciones que la variante Delta o las otras variantes que están. ¿Qué pasó en África del Sur? Lamentablemente es un país en donde no había mucha gente vacunada, las vacunas no estaban llegando y por eso hemos tenido contagios. Sabemos que a medida que vayan los contagios, pues surgen estas variantes, ¿verdad? Estas mutaciones de los virus, porque el cuerpo humano es el alojo de ellos y entonces, dependiendo, me imagino, de cada organismo, pues entonces es que surgen los cambios, esas variantes. Sí, exactamente. En África del Sur es más interesante todavía porque surge una tormenta perfecta entre un porcentaje de vacunación que no pasa del 35%. Eso es bien bajo. Pero eso tiene varias razones, y no solamente es la resistencia a la vacunación, es que el surafricano no cree en su sistema de salud porque entienden que le fallaron malamente con la pandemia del HIV de los últimos 40 años. O sea que no creen en ellos y no hacen caso a nada que diga el Departamento de Salud de allá. Añade a eso que surge esta variante, los primeros casos en Botsuana, que le queda al lado, y de ahí pasan a Sudáfrica, sí, con una capacidad de reproducción de 2 veces más que la Delta, a nivel de que la semana pasada solamente la tasa de positividad que en Puerto Rico está en 2.3%, allí estaba en 2% y en apenas una semana subió a 9%. Se cuadruplicó en solo una semana, ¿verdad? Y de ahí, pues, por la transportación mundial, aérea, etcétera, pues han viajado un montón de gente a todos los distintos países más importantes del mundo. Y desde Sudáfrica, pues ya tenemos en cada continente, excepto Antártida, tenemos por lo menos una docena de países envueltos con esta situación. Y entendiendo que África es un continente inmenso, que sabemos que no todo, ¿verdad?, son carreteras que puedan, ¿verdad?, con una infraestructura que sea viable, que una vez llegan las vacunas podemos movilizar un sinnúmero de personas. Sabemos que hay mucha selva, que todavía hay mucho a lo natural, y entonces para llegar a muchas de esa gente, de las tribus ¿verdad?, y de pueblos que estén muy distantes, pues también es bastante difícil. Y si lamentablemente no creen en el sistema de salud, pues la gente no le va a hacer caso a esto de las vacunas. Cuando los virus mutan, doctor Torres Nieves, ¿tienden a ser así, más transmisibles y más letales o no necesariamente?
Exacto. Ok, los tres criterios principales cuando hay cambios en ciertas proteínas de los virus, que en la mayoría de las mutaciones o cambios no son significativos, no afectan necesariamente el comportamiento del virus, pero hay algunas que sí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud te define una especie de virus de preocupación internacional cuando tiene tres criterios. Número uno, que causa más infectividad, o sea, la gente se contagia más. Segundo, que causa más enfermedad más severa. Y tercero, la capacidad de esquivarse de las vacunas, básicamente. Entonces, la variante Omicron de coronavirus tiene dos de esas características hasta ahora preliminarmente. Es súper contagiosa, es 2,5 veces más contagiosa que Delta, y eso es mucho decir, ¿verdad? Una capacidad increíble. Tiene en la proteína más importante con que se pega a las personas, que es la proteína S, no tiene 10 como tiene la Delta, tiene 30. ¿Verdad? De la total de 50 que tiene 30 ahí, y eso le confiere más capacidad de pegarse mejor al sistema respiratorio de las personas y atacar mejor. Lo otro que se dice es que por todos esos cambios que tienen esa proteína, como ustedes saben, las vacunas producen anticuerpos que se pegan a esa proteína S del virus, ¿verdad? Candadito llave. Pero si ese candadito cambió el hueco donde va a entrar la llave, ¿verdad? En este caso los anticuerpos de nosotros no se pueden pegar perfectos, y puede que aún vacunados hay más posibilidad que podemos desarrollar la enfermedad como quiera. Ahora, donde las vacunas se gradúan es que están siendo capaces de evitar que si tú te contagias, te compliques. Que es lo que a veces la gente no entiende. O sea, cuando hablamos de complicaciones, quizás no tener que llegar al hospital, quizás estar en un intensivo, estar en un ventilador, entubado, o sea, a eso es que nos referimos. Sí, preliminarmente les tengo que dar una noticia buena con cautela, ¿verdad? Hasta ahora, los primeros 100 pacientes estudiados en África del Sur, al igual que pacientes en Estados Unidos, que son los primeros que se han reportado infectados, ninguno hasta ahora ha llegado, especialmente en Estados Unidos, ninguno ha sido hospitalizado ni ninguno ha muerto. Ahora, los estudios en África preliminares, gente, llevamos 7 días o 8 nada más de estudio de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de los hospitales de África del Sur, el director de la unidad de intensivo dice que prácticamente el 100% de pacientes hospitalizados eran no vacunados. Que los vacunados allí es extremadamente raro que hayan tenido que pisar un hospital. Y lo segundo, que el virus se ha comportado leve, pero la población más estudiada son jóvenes. Así que hay que esperar un poquito, ver esto en todas las edades, todas las comorbilidades, todas las enfermedades, para no tener una conclusión más consistente de cómo se está comportando. De todas maneras, si uno tiene condiciones de salud, ¿verdad? Como decir, padezco del corazón, o padezco de los riñones, o tengo una diabetes, o tengo una obesidad mórbida, sabemos que estos pacientes, ¿verdad? O personas, ¿verdad? De cáncer, o con problemas ya de índole inmunológica, condiciones, ¿verdad? Que son promovidas por el propio sistema inmunológico, sabemos que son personas que tienen que cuidarse un poquito más. Exacto. Y esas son las personas que tienen que estar más vigilantes. Eso no quiere decir que yo no me vaya a cuidar y ahora yo, porque esté vacunado, vaya a hacer lo que me dé la gana. Tampoco, ¿verdad? Pero que sabemos que esas personas pues están a unos mayores riesgos y con estos contagios pues podrían verse malitos. El Omicron como variante causa la misma enfermedad, o sea, esa fiebre, todo el cansancio, quizás dolor en el cuerpo, o sea, son los mismos síntomas. La mayoría de los síntomas, dentro de los que clasificamos leves, sí se pueden presentar. Lo más que ha predominado hasta ahora es una tos seca, ¿verdad? No aparenta en los primeros pacientes producir mucha inflamación pulmonar, y eso hasta ahora es una buena noticia. Claro. Pero entonces, si usted en su casa ve todo esto, usted se pregunta, pero ¿y por qué tanto follón? ¿Y por qué tanta cosa? Si inclusive yo estoy vacunado y tengo todos mis refuerzos y todas mis cosas. Pues precisamente porque esa variante, por sus características, es capaz de esquivar un poco la vacuna, nos puede infectar como quiera. Y mientras ella sigue infectando personas, el coronavirus ha demostrado, lamentablemente, que aunque al principio los virólogos creían que era 3 veces más lento cambiando su cuerpo que el virus de influenza, ahora está a la par con influenza y ha cambiado un montón. O sea que si nos seguimos infectando, aunque no nos den muchos síntomas, aparte de contagiar gente que sí se pueden complicar, podemos permitir que el virus siga mutando, siga cambiando. Entonces, Dios no lo quiera, heredemos en poco tiempo
una variante que sea capaz entonces de tener una mortalidad mucho más alta. Y quizás esquivar las vacunas. Yo quiero recordarle a la gente que han existido en el mundo en esta época, gracias a Dios que no han tenido la capacidad de causar mucha epidemia, otras variantes de coronavirus adquiridas de animales que son los peligrosos, como los murciélagos. Por ejemplo, el MERS del Medio Oriente, la mortalidad no es un 1 o 2% como es el COVID de ahora, era un 34%. Uno de cada 3 personas infectadas se moría. Y si es el Nipah de Camboya, ese coronavirus tenía un 76% de mortalidad, casi un 80%, casi 4 de cada 5 personas infectadas a morir. Así que todos nos tenemos que vacunar, todos tenemos que evitar que esto siga, aunque esta variante eventualmente se comporte leve, porque no queremos ser vehículos de que surja una variante con esas características tan monstruosas. El problema, el doctor Torres Nieves, es que todavía la desinformación referente a las vacunas continúa rodando, ¿verdad? Sobre todo por las redes sociales. Yo todos los días recibo información y le hablo de gente seria, o sea, de gente que yo conozco que son gente seria. Recibo información constante sobre las vacunas y entonces pues como que tiende un poquito a confundir. Hay cosas que yo puedo entender de lo que se me envía, hay algunas cosas con las que yo puedo estar, ¿verdad?, de acuerdo cuando lo analizo científicamente y me voy a los estudios serios que se hacen porque son personas serias que me envían cosas, no las otras cosas, ¿verdad?, que hay corriendo por ahí. Pero también recibo la otra mala información. Y entonces pues eso ha creado también en las personas confusión de si me debo o no vacunar, si me debo o no poner algo que a la larga me va a hacer más daño que bien, si debo entonces utilizar la inmunidad natural que traigo yo y suplementarlo con la buena alimentación, con el ejercicio y con otras cosas que sabemos y se ha comprobado que son muy buenas y son buenos antivirales sin necesidad de la vacuna. Ok, vamos a primero que nada decirle a toda la gente que lo primero interesante que se ha visto en África, aparte de todo esto, es que se han disparado los casos de reinfección en personas en Sudáfrica que ya padecieron la enfermedad. O sea que los de ustedes allá afuera que piensen que, ok, yo ni siquiera tengo ese problema porque ya yo padecí la enfermedad, ya yo tengo mis defensas creadas. Pues resulta que la probabilidad con Omicron de que te vuelva a dar la enfermedad es altísima. ¿Ok? Con las consabidas posibles consecuencias de eso, de una infección que te da por segunda vez, que no sabemos todavía porque estamos estudiando eso. Aparte de que hemos descubierto con la trayectoria de esta pandemia que la vacuna tiene otras características más fascinantes todavía. La vacuna no solamente hace que creamos anticuerpos contra la proteína del virus, sino que la vacuna ha ayudado a activar otros glóbulos blancos que nosotros tenemos en la sangre. Y esos otros glóbulos blancos de nuestras defensas actúan diferente. Esos glóbulos blancos que se llaman linfocitos T de Torres, reconocen las células de nuestro cuerpo que están infectadas con COVID. Y una vez las reconocen, se comen esas células. Y se dice que son en gran parte las responsables de que mucha gente vacunada no están desarrollando enfermedad severa. Así que más interesante todavía esa doble protección. Lo único que ha disminuido con Delta y ahora con Omicron es que más personas, aunque estén vacunadas, pudiesen infectarse si no se cuidan. Pero la ventaja de la vacuna sigue siendo, y lo documento con estudios recientes que están estudiando pacientes de más de 60 años, donde esa ventaja se está viendo, que tienen menos posibilidades de enfermedad severa y muerte. Así que yo invito a la gente que, primero que nada, para hacérselo más fácil que lo que he dicho, miren todos los países del mundo donde hay buena vacunación y miren cuántos casos de COVID tienen. Y miren el lugar más lindo del mundo ahora mismo que está en cumplimiento, que se llama Puerto Rico, en donde con una vacunación de más de 80%, la incidencia de casos es mínima. Tuvimos casi 600 casos hospitalizados el año pasado, gente. Con la vacunación tenemos ahora mismo 38 personas nada más, de las cuales solo 6 están en intensivo. Hay una relación directa entre el porciento de vacunación de un país y cuánto COVID hay.
eso no pare más. Más sencillo que eso, no se los puedo poner. Permitido el que las personas combinen vacunas y algunas ¿verdad? Personas, y vaya la redundancia, se resisten a eso, les gusta continuar como con la misma que se pusieron en un principio. No hay ningún efecto adverso si combinamos vacunas. Okay. Gracias por la pregunta. Hay un estudio para todos los que están escuchando, se llama Mix and Match, mezcla y machea, en donde se estudiaron personas que se habían puesto la vacuna de Johnson Johnson, que como ustedes saben, ya después de los 2 meses, pues ya la disminución en defensas producida por la vacuna, pues es bastante, ¿verdad? Y algunas personas se le puso la misma de Johnson Johnson como refuerzo, otra gente la de Pfizer y otra gente la de Moderna. Entonces los hallazgos fueron que a los que le pusieron el refuerzo con la misma de Johnson Johnson, la cantidad de anticuerpos en la persona aumentó 4 veces más alto que lo que tenía originalmente con la primera dosis. Pero con Pfizer aumentó no 4, aumentó 35 veces más alto que lo que tenía originalmente con Johnson Johnson. Y la de Moderna aumentó no 35, aumentó 76 veces más alto la cantidad de anticuerpos que lo que produce con lo que tenía originalmente con la primera dosis de Johnson Johnson. Y no solo eso, sino que se vigilaron estos pacientes para efectos secundarios, y los efectos secundarios fueron mínimos, los mismos que si dolor en el brazo, que si la bobería, de que si es mamoneado el mismo día, como se dice en el campo, que si poca fiebrecita, sueñito, pero hasta ahora nada a largo plazo, y ya llevamos más de 1 año estudiado en las poblaciones con las vacunas de mRNA. Así que mi mensaje de todos los infectólogos del país: no tengan temor en combinar estas vacunas, si ya en el caso de usted la que se puso primero fue Johnson Johnson. Y yo pienso siempre que si uno tiene dudas, vamos a consultar con nuestro médico de cabecera. O sea, si usted todavía le queda alguna laguna en esa mente con respecto a las vacunas, con respecto al COVID, esta nueva variante, llame a su médico, consúltelo, mire doctor, o sea, yo tengo, porque el médico le va a poder aclarar y lo va a poder ayudar y encaminar. O sea, y qué mejor fuente que su propio doctor, que lo conoce bien a usted, que lleva tiempo, ¿verdad? Siendo su médico primario o de cabecera, y lo va a poder orientar. Y yo creo que usted va a poder salir de dudas, pero definitivamente de que tenemos que vacunarnos, de que tenemos que ayudarnos unos a otros, pues tenemos que hacerlo. Aquel que no se ha decidido, mire bien, consúltelo y hágalo por el bien suyo primero y después por el bien de los demás. Sabemos, ¿verdad?, que lamentablemente hemos visto a través de todo este año de esta pandemia, de que en algunas personas que les ha dado se quedan como unos síntomas a largo plazo, como unas situaciones. Hemos visto personas con esa neblina, ¿verdad?, mental. Hemos visto personas que el estómago se les queda, ese sistema digestivo malito. Otros se quedan como fatigados, con ese tipo de cosas. Y todavía meses después vemos personas que le dio el COVID y todavía mantienen unos síntomas. Sí, el caso más conocido en Puerto Rico fue nuestro gran Pedro Capó, un hombre joven, en condición física, un ejemplo, tremendo músico, tremendo artista, que en agosto lamentablemente se contagió con COVID, no vacunado, y él mismo dijo a unos rotativos del país, ¿verdad?, Nuevo Día, que él estuvo hasta finales de noviembre sin poder articular ni una oración, tratando de hablar. Aparte de eso, una fatiga que lo tenía incapacitado para poder cantar, o sea, seguir con sus actividades normales. Y eso es él, que es una persona joven, sin tener muchas enfermedades comórbidas. Yo acabo de leer un artículo en la revista New York Times de esta señora en Estados Unidos que lleva 1 año en un proceso de rehabilitación, donde ella todavía le hacen preguntas de números, preguntas para ver si tiene pérdida transicional de sus funciones cognitivas, en español cristiano, si tienes un poco de demencia o tienes enfermedad tipo Alzheimer, ¿verdad?, que no puedes como organizar tus ideas ni nada. Y todavía esa señora está pasando por ese tostón. O sea, ella dice, por ejemplo, que ella va y ve un semáforo rojo y ella mira la luz y le encanta el rojo que vio, pero ella no entendió que ella tiene que detenerse porque eso es un semáforo. Hasta ese nivel. Wow, su cerebro perdió la facultad de razonar siquiera. Y así se están describiendo un montón de otras cosas con COVID a largo plazo, incluyendo fatiga, incluyendo dolores crónicos,
musculares, si la gente a veces se queda como si fuera una fibromialgia. Músculos neuronales, algunos parecidos a lo que da la neuralgia posherpética. O sea, cosas incapacitantes que aun si usted no le da COVID severo, le da leve, usted le puede dar esas cosas a largo plazo. Por lo tanto, la mejor cosa que puede pasar es que simplemente lo evitemos y no tenemos que lidiar con esas cosas. Exactamente, y la vacuna, ¿verdad?, nos ayuda en esa protección. La y que la gente minimiza. también se quite, doctor, la idea de que, yo me vacuné, no me voy a contagiar. No. La vacuna no es para que usted no se contagie. La vacuna es para que usted evite, como dice el doctor, esa severidad que lo lleve a esa sala de intensivo y que le pueda ocasionar la muerte del virus. Es simplemente eso. Y evitar contagiar a otros. O sea, lo que estamos tratando es de ayudarnos, ¿verdad?, a que no haya más personas contagiadas. Doctor, o sea, en esta época sabemos que mucha gente viaja, sabemos que este es un virus que le gusta el frío, sabemos que en Estados Unidos pues uno se tiene, ¿verdad?, que como yo digo, apapachar, abrigarse de aquí y de allá, encerrarse en sitios. Aquí en Puerto Rico pues nos gusta la celebración, nos gusta compartir con la familia y hemos visto que quizás estas navidades van a ser un poquito diferentes porque la verdad que las del año pasado fueron bien tristes. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cosas son las recomendables para poder pasarlo en familia, pero pasarlo saludablemente y con los cuidados que debemos tener? Exacto. Primero que nada, y gracias por la pregunta, nosotros tenemos que entender que todavía estamos en una pandemia y lamentablemente, y lo digo sin que necesariamente eso nos cambie demasiado la Navidad, porque no tiene que ser así, pero tenemos todos que entender que la normalidad que queremos, que es sin mascarilla, con los abrazos, sin preguntar de dónde tú vienes, eso no va a volver hasta que la inmensa mayoría de los países del mundo estén debidamente vacunados. Y como ustedes saben, estamos un poquito atrás en eso. Y hay mucha discrepancia entre los distintos países. Mire Sudáfrica, donde empezó esto, que son un 35%. Así que, ¿qué hacemos? Pues lamentablemente, aún los seres queridos tenemos que estar bien estrictos en de dónde vienen, bajo qué condiciones, si se hicieron el protocolo, tenemos que exigir protocolo de pruebas de seguimiento de COVID a nuestros seres queridos, al igual que a nuestros amigos y todo el mundo. Segundo, tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir usando la discreción con eso. Y más ahora con el advenimiento de esta variante Omicron, que se está reproduciendo exponencialmente. Así que si nosotros tenemos en mente de que nos tenemos que seguir cuidando y lo hacemos de una manera razonable, vamos a minimizar la probabilidad de que nos contagiemos. Así que mire, a mantener esa mascarilla, a tratar de que si vamos a hacer algún tipo de actividad, lo más al aire libre posible. Si tenemos un patio, pues nos vamos al patio, una marquesina en donde la ventilación, ¿verdad?, sea cruzada, que nos podamos sentar allí y compartir. Si tiene que viajar, porque lamentablemente tiene que viajar, pues trate de tener mucho cuidado. Ya sabemos que esta variante Omicron ya está en Estados Unidos, ya se han identificado y todos los días se identifican más casos, y a tener, ¿verdad?, ese cuidado. Si algo el otro día Normando estaba diciendo, bueno, que tiene la ciudad de Nueva York, es que en cada esquina, pues si podemos poner de esa manera, hay un kiosquito para que usted se haga las pruebas moleculares, un kiosquito para que usted sepa cómo está. Yo creo que eso sí en Puerto Rico, quizás no en cada esquina, pero por lo menos a lo mejor uno en cada pueblo sería bueno. Sabemos que a partir de mañana se va a exigir ahora, ¿verdad?, todo ese viajero que venga, sea de Estados Unidos o internacional, tiene que pasar ahora o más riguroso todavía en el aeropuerto. Ellos estaban rigurosos, así que ahora hay que llenar ese papel de viajero y traer esa prueba, si usted no se ha vacunado, de PCR negativo. Yo creo que esas medidas son muy buenas. Último comentario, hay aproximadamente 500 centros de vacunación en Puerto Rico, si usted cuenta las farmacias privadas, las no privadas, los centros 330, estas entidades de vacunación como Voces, etcétera, que están haciendo una labor espectacular. Que hay en centros comerciales a través de la isla. Exactamente. O sea que hay vacuna cuando usted lo desee, tan pronto lo desee. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.